Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. El próximo domingo, 25 de octubre, hay elecciones municipales y regionales en Colombia. 1.102 alcaldes se van a elegir, 33 gobernadores, más de 400 diputados a las asambleas departamentales, más de 12.000 concejales en todo el territorio colombiano. Y adicionalmente podrán participar, de acuerdo con el censo electoral vigente, 37.800.000 ciudadanos. Tradicionalmente, no solo en las presidenciales, sino en estas elecciones, siempre hay una abstención que oscila entre un 58, 65, hasta 70%, dependiendo de las coyunturas. El gobierno ha dicho que esta puede ser una de las elecciones más pacíficas de toda la historia, como quiera que hay unos diálogos de La Habana que han fructificado en una serie de acuerdos y no se han presentado ataques por parte de fuerzas insurgentes, ni de las FARC, ni del ELN, ni de ninguna otra organización criminal en ningún lado. Y va a haber por primera vez mesas de votación en todo el país. Para analizar el sentido y la trascendencia de esta justa electoral, hemos invitado al exministro de la Defensa Nacional, es embajador en Washington, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, columnista del diario El Tiempo, el doctor Gabriel Silva, y también al influyente columnista del diario El Espectador, Ramiro Bejarano, abogado, profesor universitario, un hombre que le gusta cazar peleas y que tiene su manera muy personal de ver las cosas, para hablar con ellos acerca de para dónde vamos. A ver, estas podría decirse, doctor Silva, que puede ser un preludio de lo que van a ser las presidenciales del año 2018 en el país, porque Bogotá solamente es otro país. Bogotá son 9 millones de habitantes. Y aquí se dice que se está jugando seguramente la candidatura presidencial del todavía alcalde Gustavo Petro. Muchas gracias, Darío, por la invitación. Ramiro, hemos compartido muchos debates y creo que tenemos la oportunidad que nos das de analizar aspectos que la gente usualmente no identifica como centrales en estas contiendas. Formalmente es una contienda regional, local, centrada en los temas estrictamente del municipio, del departamento, pero yo sí estoy convencido que hay dos niveles. La gente no está votando por qué va a pasar en el 2018 en el plano local, pero los resultados que se obtengan sí van a ser definitivos en cómo se acomodan las fuerzas políticas a nivel partidista y los liderazgos principales que se están gestando en las candidaturas para una eventual elección en el 2018. Entonces, digamos, casi que es un poco esquizofrénico lo que va a ocurrir en estas elecciones. La gente va a votar local, la interpretación va a ser nacional. Comparte esa apreciación, doctor Bejarano. ¿Se pudiera decir después del lunes, cuando ya se conozcan los resultados fundamentales, que ganó el santismo, que ganó el uribismo, o son unas elecciones que tienen otro carácter? No, yo no creo que se pueda definir tan claramente que ganó el santismo o que ganó el Centro Democrático o el Partido Liberal o el Partido Conservador por una razón. Porque en la mayoría de las capitales de departamento lo que hay es una mezcolanza de partidos. En el Valle del Cauca, por ejemplo, el doctor Uribe, que estaba con Angelino, le dio de su propia medicina, traicionó a Angelino y se fue con Armitage. Entonces, y a Armitage a su turno lo está apoyando fuerzas de la Unidad Nacional. Entonces, ¿cómo, si gana Armitage, va a decir que ganó Uribe, que ganó la Unidad Nacional? No, y así hay en varios sitios. Entonces yo no creo que realmente pueda decirse, al sumar los votos, que ganó el santismo, que ganó el Centro Democrático. Lo que yo sí creo es que en la votación en las 4 ciudades y particularmente en Bogotá sí puede marcar una tendencia, una pauta hacia el futuro, que es, aquí en Bogotá, la izquierda va a quedar definitivamente derrotada. Yo tengo mis dudas de que eso pueda ser así. Que definitivamente Uribe va a confirmar que tiene mayorías en Bogotá,
o que no tiene mayorías. Yo creo que lo que están mostrando las encuestas, si eso se confirma, es que Uribe en Bogotá no... Es un fenómeno en Antioquia o en Medellín. Correcto, no es una persona importante electoralmente. De manera que... En estas elecciones, ¿no? Sí, en estas elecciones, claro. Yo no creo que... Aquí lo que se está jugando es el poder regional. Los nuevos varones. Correcto, y entonces en ese poder regional los jefes nacionales lo que están buscando es la operación avispa de picar en todas partes, de decir en todas partes ganamos y en todas perdimos. Y todos van a decir lo mismo. Correcto, va a ver que el lunes todos ganaron y todos perdieron un poquito. Es lo que yo creo, de manera que yo no veo estas elecciones como que definitivamente aquí ya quedó definido que Germán Vargas Lleras va a ser el candidato presidencial, que Petro va a ser el otro, porque entre otras cosas los conservadores, fíjense ustedes que los conservadores ellos todavía no saben si van a lanzar o no y están esperando a ver si al procurador definitivamente lo tumban o no en el Consejo de Estado para ver si sale o no como candidato del conservatismo. Eso no está en juego, por lo menos ahorita en estas elecciones. Mucho, realmente, ¿no? Sí, claro que falta. Ahora, se pudiera, porque de la misma manera que el orden público ha estado bajo control y va a estar el próximo domingo absolutamente tranquilo en todo el país, yo no sé hasta dónde, doctor Silva, han cambiado realmente las costumbres políticas, si hay compra de votos, si hay mucho dinero que ha venido entrando a algunas de las campañas en casi todo el territorio colombiano, a raudales como antes, porque es que hoy ser alcalde vale mucha plata, ser gobernador vale mucho dinero. Serán unas elecciones más transparentes a pesar de la depuración del censo, porque, por ejemplo, anularon 1.500.000, 600.000 cédulas, rechazaron 1.020 candidatos, rechazaron cualquier cantidad de aspiraciones, pero a mí me da la sensación de que aquí no ha cambiado mucho la práctica política. La seguridad ha mejorado dramáticamente, es decir, frente a las barbaries que vimos en campañas anteriores, en épocas donde realmente era rampante el asesinato de alcaldes y concejales y candidatos, amenazas y distorsiones, ese aspecto creo que el país ha mejorado mucho. En el control del fraude, creería que también ha mejorado mucho, pero el fraude se ha como transformado en la forma en que se ejerce. Antes era simplemente fajos de billete encima de la mesa, eso ha cambiado, creo que hay otras formas mucho más sutiles, por ejemplo, las dinastías. Aquí tenemos una familia para, que estuvo vinculada a la parapolítica durante 10 años, incluso con muchos de sus miembros en la cárcel, y resulta que la segunda, tercera y cuarta generación están legítimamente, entre comillas, haciendo política. O la esposa, o el hijo, o la hija. Entonces, la transmutación de la forma en que se hace política por unas castas que siempre han existido, pero donde ahora incluso es irrelevante que la cabeza de uno de esos clanes esté en la cárcel, porque hay cómo seguir y cómo seguir ampliando los tentáculos. En el caso de Bogotá, doctor Bejarano, ¿hasta dónde puede pesar en la votación de la izquierda en la alcaldía de Gustavo Petro a favor y en contra? Por el desgaste, por el descrédito, por las acusaciones de desgreño, por las equivocaciones garrafales, por la falta de gerencia y de administración, y también se habla de subsidios por miles y miles y miles que pueden influir en la voluntad final. Mire, yo tengo la sensación de que si para este viernes las encuestas que se conozcan ese día, porque hasta ahora han salido unas que francamente en vez de orientar han confundido a la ciudadanía, pero si salen unas encuestas este viernes que den cuenta de una aproximación en Bogotá entre Peñalosa, Pardo y Clara, eso estaría amenazando la posibilidad de los otros candidatos y eso favorecería a la izquierda, porque creo que la izquierda sí está unida. La izquierda tiene un solo discurso, de suerte que yo esperaría que si esa situación se da, pues la izquierda confirmaría que ellos en las últimas elecciones, ellos el día de las elecciones sacan a toda su gente, la llevan a votar religiosamente y le han cumplido en la medida en que su gente sale a votar. Porque es que yo tengo una apreciación un poco distante de lo que dice Gabriel, porque yo, por ejemplo, le digo sinceramente, hoy,
después de tantos años de la elección popular de alcaldes y gobernadores, yo he llegado a la conclusión de que eso, que no, esa fórmula que se inventó no fue pensando en hacer más democracia, no. Esa fórmula se inventó Álvaro Gómez en el sentido de pensar que llevando elecciones populares de alcaldes y gobernadores, el Partido Conservador en los pueblos iba a tener representación que no la tendría eligiéndose de otra manera. Y eso que era un propósito político, sin duda legítimo, pero no era pues buscando más democracia, no. Ese propósito, ¿en qué terminó? En que eso generó corrupción. Hoy, ¿cómo se explica, por ejemplo, que un concejal se gana 20 millones de pesos, multiplicado eso por los 4 años, se va a ganar 1.000 millones de pesos o 2.000 millones de pesos y la campaña le cuesta 5.000? ¿De dónde sale la plata? ¿De contratos? ¿De dónde sale esa plata? Entonces después dicen que estaban robando. Sí, pero claro, porque es que eso ha sido toda una corrupción gigantesca en todo el país. El sistema. El sistema está diseñado para que sea corrupto. Yo, por ejemplo, creo que esta democracia, para que realmente avance hacia allá, o mejora los problemas de corrupción que se están presentando, porque sí hay corrupción muy grande, yo no creo que sea minorado, sea sofisticado, en eso coincido con Gabriel, pero yo creo que o eso se cambia, o definitivamente el país tiene que pensar en acabar con la elección popular de alcaldes y gobernadores. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional, apenas empieza. Regresamos con nuestros invitados Gabriel Silva y Ramiro Bejarano en Entérate de Caracol Internacional. En ese orden de ideas y en ese contexto, ¿por qué son importantes también, no solo desde el punto de vista municipal y regional estos comicios, sino también en la política del orden nacional, doctor Silva? Bueno, yo sí estoy convencido que estas elecciones son, en cierta forma, un plebiscito. Plebiscito por la unidad nacional, si existe o no, a pesar de que coincido con Ramiro en que todo el mundo va a decir que ganó. Ese es, o las mezcolanzas. Todo el mundo va a tener algún argumento para reclamar que ganó, pero sí van a haber ganadores y perdedores de verdad. Yo personalmente creo que el expresidente Uribe va a ser apabullado en esas elecciones, contrario a lo que él se imagina, y eso es una señal muy poderosa. Eso no es irrelevante. Va a ser apabullado electoralmente, a pesar de que tenga la posibilidad de obtener unas alcaldías de la mayor importancia y demás. Pero colectivamente, como fuerza política, el Centro Democrático va a ser apabullado. Segundo, va a ser un plebiscito francamente por la paz. La gente no está votando el día de la elección estrictamente por la paz, pero sí está votando no está votando por la guerra, que eso es una diferencia muy importante. No necesariamente está recibiendo el gobierno un mandato, a pesar de que gane las elecciones, para hacer lo que quiera con la paz, pero sí está recibiendo el país un mandato para que la guerra no sea el camino, sino que la democracia, los votos, por más que coincidimos totalmente con Ramiro que esto es un panorama políticamente complejo desde el punto de vista de la transparencia en algunas regiones del país, entonces, y además internacionalmente. Internacionalmente, esta es una validación de la tesis de que aquí preferimos resolver los problemas por la vía del voto, por fin. Bueno, ¿usted comparte plenamente? Yo comparto el mensaje internacional, que es muy positivo, que se hagan elecciones en paz y que ese día no haya atentados de la guerrilla y que definitivamente de alguna forma se refleje en el día de las elecciones que hay un cese bilateral al fuego. Funcionando. Eso por supuesto es muy positivo. Ahora, mirando unos casos específicos, si uno dice Uribe va a perder, es posible que sí pierda las elecciones confrontado con él mismo frente a las elecciones. Pero si uno se pone a ver cuántas alcaldías tiene Uribe en el país y confronta cuántas va a sacar, seguramente que va a decir, no, antes no tenía ninguna, ahora tengo 2 o 3 y ahí va a ser eso. Pero yo creo que aquí lo que está en juego más que la paz, a mí me parece, por ejemplo, que es una equivocación de ciertos candidatos, no haberle metido en esta campaña más el símbolo de la paz. Porque eso... Bueno, el gobierno mismo había dicho que no quería que se politizara ese tema. Bueno, pero el gobierno no quiere que se politice el problema de la paz, pero hace 8 días salió un confidencial en la revista Semana diciendo que el negociador de la paz ya es casi precandidato a la presidencia de la República y que unos empresarios españoles le van a dar el aval. El aval para que pueda su oficina fusionarse con unos señores españoles.
Entonces, el gobierno no puede decir que eso no está politizado cuando alguien allá Es que está es un hablando. tema político, no claro, solamente eso es- jurídico. claro, por supuesto. Esencialmente político. Es político. Claro, que es un tema esencialmente político, pero yo aún así creo que la gente no está votando como pasó cuando Santos y Oscar Iván. El tema era la paz o la guerra. Estaba clarísimamente, aunque el uribismo En se esta pone bravo. oportunidad no. En esta oportunidad no lo veo así. Escogiendo el candidato de sus preferencias, No, o lo que sea. pues. y los que la maquinaria imponen, Claro, ¿no? desde la administración. Ahora, hablaba Francisco Santos, que es candidato a la alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático, que a él no le importa perder. Porque es que ya perdió, Darío. Sí, pero dice, es que a mí no me importa perder porque nosotros, este es un proyecto político ya de futuro, somos un partido político diferente a lo que ha habido en Colombia. ¿Tendrá futuro ese partido? No, sin duda el Centro Democrático se ha constituido como la expresión organizada de la derecha. Generalmente los partidos de la derecha son partidos mucho más organizados, Entonces el más Partido autoritarios. Yo creo que el Partido Conservador es el liberalismo, el nuevo liberalismo de la democracia colombiana. Entonces, Uy, los galanistas se van a sentir con esa ¿Y que te los comparación. galanistas para dónde los mandamos? para el Partido Liberal, que es realmente el centro izquierda. Entonces, no, el Centro Democrático es un partido con mucho futuro, pero eso no se veía en Colombia. En Colombia no tuvimos una verdadera derecha organizada como partido. Digamos, estaba pues un sector del Partido Conservador, pero no recogía esa capacidad tan clara que tiene una actitud muy particular que yo no comparto, de considerar la política colombiana, que es que dividirla entre la guerra y la paz. Todo eso pues los consolida, porque en la medida en que uno se vuelve más extremista, más radical, quizás la palabra es radical, no extremista, radical, pues es natural que eso ocurra, y eso es bueno para la democracia colombiana. Yo le doy la bienvenida al Centro Democrático del presidente Uribe, porque nos ha obligado a que las demás fuerzas políticas también se perfilen. No en estas elecciones locales, y Ramiro tiene toda la razón, allá eso es un sancocho, uno no sabe si de pescado, de pollo, de marrano o un trifásico. Es difícil de definir en las elecciones locales, porque todo se mezcla en función de sacar un candidato y controlar un presupuesto. Estamos totalmente de acuerdo. Pero mira, Darío, hay que mirar un poco la historia. Cuando apareció Núñez y fue 4 veces presidente, los partidos políticos tradicionales se dibujaron en aquel momento. Y hubo una fase larga de la historia del país, de esa dictadura conservadora, en la que los partidos liberal y conservadores perdieron protagonismo como tal, porque el protagonismo lo daban unas colectividades en torno a Caro, a Núñez y a esas personas. Yo creo que el fenómeno caudillista se está repitiendo ahora. Yo creo que el día que el presidente Uribe se retire de la política, si algún día ocurre, o cuando le llegue la hora final de marginarse por edad o por lo que sea, ese movimiento muere. Porque usted los ve en el Congreso, es ellos... personal. Ese es un movimiento caudillista. Usted los ve en el Congreso, esos parlamentarios... Cuando dicen lo que es con Uribe es conmigo, pues que eso, ese gesto, por ejemplo, tan agresivo, es hasta además torpe políticamente. Pero en Venezuela decía, todo el mundo opinaba que fue muerto Chávez o Guido Chávez, allá cambiaba el régimen, cambiaba el sistema, y ahí siguió Maduro. No, pero eso... Ahora todo el mundo dice, cuando salga Maduro, pero Colombia lo es vota. que lo de Maduro sigue manejando la cosa retórica pues del chavismo, pero tenga la seguridad que lo de Venezuela, eso está en franca Más pronto caída. que tarde. Yo pienso que sí. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos, doctor Silva. ¿Usted sería partidario de establecer una reforma para que hubiera segunda vuelta a las alcaldías de las ciudades que tengan más de 1 millón de habitantes, para que no se repita, que se puede llegar a dar con cualquiera de los 3 que puntean las encuestas, Pardo, Peñalosa, Clara, ganar con el 30-32%? ¿Por qué no ir a una segunda vuelta como sucede en la justa presidencial? Yo comparto totalmente esa iniciativa, Darío. Me parece que una ciudad como Bogotá, que tiene el tamaño de un país... Más que todos los centroamericanos. Sí,
superior a eso, y la mitad de África y muchos de Europa. Se merece una segunda vuelta. Yo creo que independientemente de qué pase en las elecciones del domingo, realmente ahí es un empate. Y la ciudad se merece tener la segunda oportunidad de escoger realmente y decidir de manera contundente quién quiere que lo gobierne. ¿Y usted, doctor Bejarano? Pues mire, yo, como ya les dije, yo soy partidario de que algún día se acaben las elecciones populares de alcaldes y gobernadores mientras sigamos en este sistema electoral. Pero ya que usted hace la pregunta bajo el supuesto de que siga este sistema electoral, yo le digo, una segunda vuelta incrementaría muchísimo los costos. Pero es que no es en todas las ciudades. No, claro. Yo, a pesar de eso, sería partidario de que hubiera una segunda vuelta. Pero le repito, mi mejor opción no es esa. Mi mejor opción es que volvamos al tema. Ahí no ha habido más democracia. Los ciudadanos eligiendo a los alcaldes y gobernadores no tienen más democracia, tienen más corrupción. Entonces sería mejor a dedo, como se hacía antes, por Yo parte creo, de quien ganara. o inventarse otro motor. Donde el que ganaba perdía y el que perdía ganaba. Lo que sea, pero es que este sistema lo que ha hecho es que los ciudadanos estén más empotrados en corrupción que en resolver sus problemas. Eso pasa en todos los municipios de Colombia. Los grandes ciudadanos de las ciudades pequeñas, que antes eran concejales o que eran alcaldes, ya no están interesados en eso. Vaya a ver la política, quienes la ejercen en los pueblos, en la célula de la democracia que son los municipios. Eso es una cantidad de gente que está dedicada a empresas económicas electorales. Y en algunos casos hasta criminales. Y por supuesto, claro. Ahora, la gente desde afuera, y aquí también en el país y en Bogotá, se pregunta, doctor Silva, ¿nos va a pasar en Bogotá lo mismo de hace 4 años? Que por la división, y aquí hay Pardo y Peñalosa, están apoyados en ambos casos por integrantes de la llamada Mesa de Unidad Nacional. Entonces van a decir, hombre, vea, ganó Clara otra vez la izquierda, otros 4 años, potenciando a Petro para la presidencia de la República, por los egoísmos de cada uno de los 3 candidatos. ¿Cómo se miraría eso? ¿Por qué no se logró un mecanismo que permitiera un candidato único? Sí, es una buena pregunta, Darío, muy buena pregunta, que yo me la hago también todos los días, sobre todo en esta recta final. ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que lo que pasó es que la política presidencial le metió una cuña a la política local en Bogotá. Todos sabemos e intuimos, quizás, para ponerlo más concretamente, que in pectore el candidato del presidente Uribe no es Pacho Santos. Lo que pasa es que ya le dio pena volverle a pedir que se retirara, ya era que le quedaba un poquito forzado, segunda vez, por favor. Entonces hubo una cuña jalonada esencialmente por quienes quieren ser presidentes, claramente pues un respaldo inconsulto de el partido del vicepresidente Vargas, inconsulto con toda la unidad nacional, a un candidato que no era de esa unidad nacional. Entonces pues también despierta sospechas. Claro, muchas sospechas. Entonces yo creo que lo que entonces el presidente está en contravía de lo que piensa el vicepresidente en su creencia de quién debería ser el candidato el alcalde de Bogotá, mejor. Jamás me atrevería a hablar por el señor presidente o interpretarlo Debió haber sido canciller. ¿Y usted, doctor Bejarano? Pues a mí me parece que es posible que el expresidente Uribe realmente sus verdaderos amores no los tenga en el caso de Pacho. Entre otras cosas porque mi lectura de los acontecimientos pasados es que ni Uribe quiere a Pacho ni Pacho quiere a Uribe. Ellos ahora pues están inconvenientemente. Se necesitan, pero ninguno de los dos se quiere. Porque en últimas Uribe lo que no quiere es Santos, de ninguna clase, ¿no? pero yo le digo lo siguiente, me parece que de pronto, y ese es el peligro que para algunas personas que no comulgamos con el Centro Democrático, podría representar Peñalosa, que en un momento determinado termina, como ya lo ha hecho en el pasado, muy cerca de Uribe. Bueno, es una opinión suya, muy respetable. Muchas gracias por acompañarnos en Entérate de Caracol Internacional. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta, @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co. Y visiten nuestra página web
www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.